tal? Buenas noches, alumnos. Entonces, siguiendo con el tema de tableros, acá vemos lo que se denomina un esquema típico, ¿sí? Dentro de una serie de esquemas típico de distribución de energía en inmueble. O sea, cuáles son los elementos que están dentro de lo que nosotros llamaríamos la acometida, ¿sí? Tenemos la red de distribución de la distribuidora. En este caso, para nosotros EDESA simplemente lo que hace es distribuir la energía. Entonces la red que tenemos sobre las calles, sobre las veredas, es la red de distribución de la distribuidora. Desde allí sale la línea de alimentación de la distribuidora y existe un dispositivo de protección de esa línea de alimentación. Normalmente es un fusible que está dentro del medidor, si es un medidor monofásico o un medidor trifásico de hasta 10 kW. ¿Sí? Son medidores tipo Neoset de 35 amperes de intensidad admisible. ¿Sí? Después de este dispositivo de protección, continúa la línea de alimentación de la distribuidora ingresando al medidor. ¿Sí? Nosotros tenemos dos medidores típicos, medidores monofásicos, medidor trifásico. Vamos a ver también multiusuario, que no llegamos a ver en este curso, o si no medidores para grandes consumidores. Entre el medidor y el tablero principal, el cable que conecta el medidor con el tablero principal de la vivienda o del local o de la oficina se denomina línea principal. Hasta este cable todo eso pertenece o queda bajo la jurisdicción de EDESA. A partir del tablero principal hacia adentro del inmueble corresponde al propietario y debe cumplimentar con las reglamentaciones de la EA, ¿sí? Que es la que nosotros tomamos como cabecera. Entonces, fíjense en el símbolo del tablero principal y de allí salen tres líneas que en este caso representarían a tres o más circuitos terminales, SCT, circuitos terminales. Entonces, en primera descripción tenemos la caja del gabinete del medidor, una caja de material plástico que tiene la tapa transparente, está normalizada, acomete o ingresa la línea de alimentación de la distribuidora, llega al medidor y de allí sale la línea principal. Estamos hablando de los tipos de acometida, ¿sí? Fíjense, ahí tenemos el gráfico, cómo se dibuja lo que es un tablero principal, que es un rectángulo con las dos diagonales. Al tablero principal le llega la línea principal que viene desde el medidor y contiene un interruptor principal, o sea, es la llave general de corte de todo el inmueble. Aguas abajo de ese tablero puede estar ubicado ya en la vivienda en un tablero seccional al cual acomete al cual le llega un circuito seccional, ¿sí? Y derivan, pueden ser circuitos seccionales o circuitos terminales. ¿Cuál es la diferencia? El circuito seccional es el que va entre tableros, alimenta de un tablero a otro tablero. Y circuitos terminales son los circuitos que alimentan directamente las cargas eléctricas, los tomas, las luces, enchufes especiales, equipos especiales que tengamos en la vivienda. Eso corresponderían a circuitos terminales. El tablero seccional se puede llamar general si tiene una única entrada desde el tablero principal. O sea, si le está llegando solamente el circuito seccional del tablero principal, se denomina tablero seccional general. De allí van a derivar también, pueden derivar circuitos seccionales o circuitos terminales. Todos los gabinetes que vamos a usar nosotros en viviendas, en oficinas, en locales individuales, tienen que responder a la norma IEC 60670-24, que habla de las características del material, las características de comportamiento, ¿no?, ante propagación de incendio, ¿sí?, o generación de incendio. Y aparece acá otra terminología que después la vamos a ir ajustando más, pero los tableros con los que nosotros vamos a estos gabinetes, digamos, estas envolventes, nosotros las compramos vacías, ¿sí?, tienen que ser o están pensadas para ser operadas. Puede ser por BA1, que son personas comunes que no tienen conocimiento de electricidad, BA4, que son personal capacitado ya en temas eléctricos, y BA5, que es personal especializado en tema eléctrico. Después vamos a ir viendo cómo dependerá de este tipo de usuarios del tablero que vayan variando las condiciones de seguridad del mismo. Continuando con el tema de tableros, están lo que se denominan las condiciones de instalación. Primero, todo tablero tiene que ser de fácil identificación, ¿sí? Uno puede ubicar dónde está
simplemente con ver que se encuentra con un símbolo de riesgo eléctrico, que es un sticker, una calcomanía que se coloca en el frente. Algunos tableros, algunos gabinetes ya vienen con un sobrerelieve, pero que es chiquito en dimensiones, entonces todos los tableros tienen que llevar este símbolo de riesgo eléctrico. Es muy importante que el tablero tenga también, sea identificado en cuanto a la función que está cumpliendo, si es un tablero principal, si es un tablero seccional general, si es un tablero seccional. No pueden taparse ni ocultarse, ¿sí? No podemos poner un cuadro, no lo podemos poner dentro de un mueble, ¿sí? Sí tienen que instalarse en lugares secos, en ambientes de uso normal, de fácil acceso, no es que tengan que entrar a correr de cosas para poder llegar, y tienen que estar lejos de otras instalaciones, agua, gas, ¿sí? No pueden instalarse en el interior de muebles, no pueden instalarse debajo de mesadas, no pueden instalarse dentro de huecos, ¿sí? No pueden instalarse en lugares de difícil acceso. Cuando nosotros tenemos lugares húmedos, mojados, a la intemperie o polvorientos, los gabinetes tienen que tener su correspondiente IP, que ya vamos a ver un grado de protección, ¿sí? Al ingreso de objetos sólidos o de agua. El espacio para maniobras, si los que van a trabajar en los gabinetes son personal BA1, o sea, personas normales, yo tengo que tener un espacio libre frente al gabinete de 90 centímetros. Si ya los que van a intervenir son BA4, BA5, el espacio mínimo es de 1 metro, ¿sí? Es conveniente que donde nosotros coloquemos los tableros haya una importante o suficiente iluminación artificial, ¿sí? Y si es posible tener un equipo de autónomo de luz de emergencia, el AE, ¿sí? Luz autónoma de emergencia, para poder trabajar sobre el tablero cuando haya cortes del servicio. Respecto a la ubicación de los tableros, la ubicación de los mismos siempre queda librada a criterio del proyectista. Hay algunas recomendaciones. Por ejemplo, el tablero principal siempre tiene que estar en el interior de la propiedad. La distancia al medidor tiene que ser como máximo 2 metros, ¿sí? No podemos alejar desde el medidor del tablero principal a más de 2 metros. El gabinete del tablero principal tiene que ser clase 2, normalizado, ¿sí? Y armado con aislación doble. Acuérdense que el tema de clase 2 es que tenga una doble protección. O sea, para poder llegar a las partes con contacto yo tendría que vencer 2 barreras, ¿sí? La propia del material más una adicional. Por eso es que en viviendas, locales comerciales, oficinas, se estila mucho, se está estilando mucho trabajar todo directamente con gabinetes de material aislante. La línea principal, que es el cable, ¿sí? La conexión entre el tablero principal y el tablero, entre el medidor y el tablero principal, ¿sí? Tanto la línea principal como su canalización tienen que garantizar la doble aislación, ¿sí? Si se encuentra a la intemperie, el IP mínimo es 54. Como dije anteriormente, después vamos a ver bien qué es este tema de los IP. Los tableros seccionales generales o tablero seccional siempre tienen que estar en el interior de la vivienda, de la oficina o del local, y está prohibido que se coloquen en baños. Acá en la parte inferior de la imagen nosotros tenemos vista en planta un terreno en el cual tenemos una casita separada de la línea municipal. El medidor se encuentra en el pilar. Detrás del medidor está el tablero principal, la línea que los vincula a los dos, lo que se denomina la línea principal, ¿sí? Entonces desde la red de distribución de la distribuidora llega el medidor, de ahí pasa hasta el tablero principal, y del tablero principal surge la primera línea seccional que va a ir hasta el tablero seccional general, del cual van a salir los circuitos terminales, que van ya sea a las luces, a las tomas, aire acondicionado, los equipos que tengamos dentro de la vivienda. Este sería un primer esquema en relación o en correlación al esquema que vimos en los videos anteriores. En cuanto a los esquemas de distribución, ¿sí? Fíjense que hay distintos formatos, todo va a depender de cómo esté organizado el inmueble, de los distintos espacios que tenga, y eso siempre es a criterio del proyectista. Entonces veamos el primer esquema, el que ya habíamos visto. Nosotros partimos de la red de distribución de la distribuidora, la línea de la alimentación, el dispositivo de protección, ¿sí? La línea de alimentación que va a llegar hasta el medidor. El medidor
una línea principal que va a alimentar entre el medidor y el tablero principal, que es donde se encuentra el interruptor general. De allí sale un circuito seccional, los cables que van a alimentar este tablero, el tablero seccional general. Y de ahí salen circuitos, en este caso, circuitos terminales. En el segundo esquema, todo el ingreso es el mismo. A partir del tablero principal, yo tengo un circuito seccional que va a ir a un tablero seccional general, del cual pueden salir no solo circuitos terminales, sino también un circuito seccional que vaya hacia otro tablero. De este tablero saldrán sus correspondientes circuitos terminales. En el tercer formato del tablero seccional general, yo puedo salir a dos tableros que se encuentren aguas abajo, como se dice en este caso, y hacia un circuito terminal, ¿sí?, que sale directamente de este tablero. En el cuarta variante, digamos, nosotros del tablero principal salimos con un circuito seccional hacia un tablero seccional que tendrá, en este caso uno, pero puede tener más, ¿sí?, y un circuito terminal que sale del propio tablero principal. Fíjense que hasta ahora ningún circuito terminal salía del tablero principal, que sí puede salir desde ahí. Eso va a implicar armarlo de una manera muy particular. En este último módulo o esquema del tablero principal salimos hacia dos tableros seccionales. El hecho que usemos, lo vamos a ir aprendiendo, pero que necesitemos más tableros seccionales en el interior de la vivienda, eso va a depender del tamaño de la misma, ¿no?, de los espacios, de los destinos que tengan los sectores, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo una casa con un quincho, es muy probable que tenga el tablero principal en el pilar, un tablero seccional en la vivienda y un tablero seccional en el quincho, ¿sí? Inclusive si tengo una planta alta, la planta alta también va a tener, es recomendable, su propio tablero seccional. En cuanto a la construcción o formas constructivas que tienen los tableros con los que nosotros vamos a trabajar, la corriente asignada para los tableros que vamos a trabajar siempre es de hasta 250 amperes. Para mayores amperaje vamos a necesitar otro tipo de gabinetes. En todos los tableros nosotros necesitamos dejar una reserva, que ya vamos a ver cómo se calcula o se determina, una reserva del 20%. ¿Sí? O sea, sobre la cantidad de módulos que permite la capacidad del tablero, el 20% quedará como reserva. En viviendas, locales u oficinas, sin personal especializado o formado en electricidad, el IP mínimo es de 41. ¿Sí? Este es un valor importante a tenerlo en cuenta. Todo borne o elemento bajo tensión debe tener una barrera. Cuando nosotros abrimos un tablero, abrimos la tapa, no podemos tener acceso directo a ninguna parte con tensión. Por eso, como dice acá, todo borne o elemento bajo tensión sí o sí tiene que llevar barrera. La altura a la que pueden estar los tableros, entre 40 centímetros y 2 metros. Si estamos hablando de accesos o estacionamientos, ¿sí?, la altura mínima es 1,50 m. Los componentes de un tablero no se pueden colocar directamente sobre el fondo del tablero, o sea, atornillar sobre el fondo. Sí tienen que estar en soportes que están fabricados. Por ejemplo, el Rieldin es un soporte para los componentes de tablero. Siempre hay que garantizar que el montaje sea holgado, o sea, no un poco la reserva, y después que todo el cableado que tengamos en la conexión interna del tablero no haga que sea una maraña, un bollo, como decimos nosotros, de cable que no se pueda meter mano sin afectar a otros circuitos. Entonces siempre tenemos que lograr un montaje holgado. Verificar los límites de calentamiento, que esto lo vamos a ver en videos posteriores, cómo se hace, porque cada gabinete tiene de fábrica una capacidad de disipar el calor que generan los elementos de protección que están conectados dentro del mismo. Entonces nosotros vamos a hacer un cálculo tanto de qué tamaño de tablero necesitamos y si ese tamaño realmente garantiza la disipación de calor que se está generando en ese tablero. Esto es importante. Con más de 3 circuitos de salida, sean seccionales, sean terminales, sí o sí yo tengo que poner una barra de conexionado, que puede ser una pletina de cobre o de latón, bornes de distribución o peines de conexión. Esto lo vamos a ver más con detalle
en las prácticas que hagamos, pero fíjense, si van a salir más de 3 circuitos de un tablero, sí o sí tiene que haber una barra de conexionado. No podemos hacer, ¿sí?, esas guirnaldas que se llaman a veces en la cabecera de los interruptores. Continuamos con algunas disposiciones generales sobre los tableros. Las derivaciones que se realizan siempre tienen que ser mediante bornes o terminales. No se puede usar el tablero como cajas de paso o derivación. O sea, no pueden pasar por la caja, por el gabinete del tablero, cables que no se conecten dentro del mismo tablero, sino que simplemente usen el espacio para pasar hacia otra canalización. Hasta 3 circuitos de salida sí puedo hacer el conexionado tipo guirnalda en la cabeza, que ya lo vamos a ver en algunos esquemas, ¿sí? Más de 3 ya nos exige una barra de conexión. No se pueden dejar conductores flojos o sueltos, no puede haber, ¿sí?, por más que queden encintados. O sea, no, los conductores tienen que estar bien fijados a sus puntos de conexión. Deberán llevar siempre bornera de tierra, ¿sí? En el caso de hasta 3 circuitos podemos hacer el encintado, los empalmes, para derivar desde el cable que viene de la jabalina y derivar hacia los 3 circuitos. Pero generalmente se recomienda la colocación de una bornera de tierra, una bornera que inclusive viene en color verde amarillo. Siempre identificar los aparatos de señalización, maniobra y protección. Cada elemento que coloquemos tiene que tener su identificación en la contratapa del tablero. Por seguridad de los dispositivos de maniobra y protección, esto es muy importante, siempre se deben colocar en posición vertical y alimentados por la parte de arriba. Si esto no se pudiera hacer, se deberá colocar un cartel indicador. En algunos casos que llegamos con la alimentación desde la parte inferior del tablero, por ahí se complica llevar hacia la parte superior de las térmicas, ¿sí? Entonces necesitamos ingresar desde abajo. Bueno, esto es posible, no se recomienda, pero hay que colocar un cartel indicando que la alimentación es de la parte inferior. Cuando haya circuitos auxiliares, ¿sí?, deberán tener protección exclusiva contra cortocircuito, ¿sí?, ya sean pequeños interruptores automáticos o fusibles. Estos circuitos auxiliares, por ejemplo, circuitos automáticos de bomba, ¿sí?, que ya lo vamos a ver. Entonces siempre tienen que tener su propia protección, a eso se llama protección exclusiva.